Sí. Bueno, buenas tardes. Hoy, siguiendo este módulo de contratos que estamos haciendo, digamos, módulo dentro del módulo, este segundo va a dar clases el doctor Carlos Hernández, que es doctor en Derecho, profesor titular de la Cátedra de Contratos de la Facultad de Derecho de la UNR, director de la carrera de especialización en Derecho Inmobiliario y Urbanístico, coautor del Tratado de Derecho del Consumidor y, bueno, es un profesor de máxima trayectoria y reconocimiento en la materia. Como bueno, el tiempo es poco, hoy el doctor va a dar contratos especiales, pero bueno, los que alcance a dar, los que ha elegido, los que le habrá parecido mejor, ¿no es cierto? Porque bueno, no se pueden dar todos los contratos. Y la semana que viene, la doctora Frustragli va a dar relaciones de consumo y su nueva regulación, dado que pensamos que era, como había tenido una reforma importante, era bueno que lo incorporásemos. Doctor, creo que no me olvido de nada. Bueno, mientras esté la doctora, le agradezco en nombre de ella al colegio por la nueva invitación a participar de este curso, de este módulo, y a felicitarlos también por la iniciativa de concretar estos espacios que son espacios también para repensar, para trabajar en conjunto con todos ustedes sobre los temas que plantea la reforma. Como verán, estoy absolutamente congestionado, de todos modos voy a procurar de mantener lo más clara la voz, pero ven que ya en el comienzo empiezo a notar alguna distorsión. Quise cumplir con el compromiso, de modo que estoy aquí. Como lo decía la doctora Torresi, en realidad resulta imposible hacer una consideración general de todos los contratos y por tanto yo he hecho una selección arbitraria. Ustedes dirán, ¿qué criterio tomó para hacer la selección? Bueno, algunos contratos que me parece que tienen repercusión con la vida cotidiana, con la vida práctica, con los temas que generalmente tenemos en nuestros estudios. Y entonces, en la medida que el tiempo me acompañe, vamos a hablar algo de la compraventa, de la locación de cosas, del contrato de obra y del contrato de servicios. Vamos a hacer alguna referencia al contrato de fianza, al contrato de donación, en la medida en que eso sea posible. Ustedes dirán, es muy ambicioso, por tanto, quiero aclarar que no voy a desarrollar exhaustivamente esos contratos, sino que a su vez, dentro de cada uno de esos temas, voy a elegir algunas cuestiones que a mí me parece que son importantes considerar. Hago una pequeña introducción porque vamos a hablar de los contratos en particular. Ustedes han visto con la doctora Nicolau el tema de la teoría general, pero justamente hay que enclavar a estos contratos, a la regulación particular, dentro de un marco, hacer una presentación global. En ese sentido, lo primero que destaco es que el código, como ustedes bien lo saben, es un código civil y comercial. Por tanto, es un código de la unificación, es un código que suprime las dobles regulaciones que tantos problemas generaban, aunque en el último tiempo obviamente se trata de una cuestión que se había ido superando en la práctica, pero que no dejaba de tener implicancias prácticas. Hoy tenemos un código unificado. A mí también me gusta llamarlo no código civil y comercial, sino también código unificado, porque expresa en última instancia al derecho privado como globalidad. Este código está elaborado sobre la base del proyecto de 1998, como seguramente les ha dicho la doctora Nicolau, lo cual es importante desde el punto de vista de las fuentes. En muchos de los temas de la parte especial, como también de la parte general, ha seguido a los principios de UNIDROIT, que también actúan como una fuente interesante de referencia y a la que pueden ustedes acceder. Están publicados en la última versión en castellano, los principios de UNIDROIT, con explicaciones y con ejemplos que me parece que para muchos temas generales y especiales son de utilidad. También destaco que
toda la regulación de los contratos en particular se debe explicar a través del fraccionamiento de la categoría contractual, tema que seguramente han visto con la doctora Nicolau. Ustedes saben que el código divide la teoría general en dos partes. La parte de la teoría general propiamente dicha, que de alguna manera aborda los contratos paritarios y como variante metodológica los contratos por adhesión, y luego al tema de los contratos de consumo que van a trabajar ustedes con la doctora Frustaglia en la próxima clase. De todas maneras, es importante tener este fraccionamiento metodológico porque cada una de las figuras contractuales en particular debe ser considerada desde esta lógica. Es decir, si tenemos un contrato de compraventa, tendremos que preguntarnos si la compraventa se ha formalizado como contrato paritario, como contrato por adhesión o como contrato de consumo, porque eso no es neutro desde el punto de vista de las consecuencias prácticas. O sea, el fraccionamiento no es un tema teórico, no es un problema de la doctrina, sino que es una cuestión que incide a la hora de la determinación de las consecuencias jurídicas. También me parece importante señalar que en la parte especial se observa claramente un fenómeno de recodificación, a diferencia de lo que sucede con otras áreas. Como seguramente ustedes han escuchado en otras exposiciones, este no es un código que recodifica todo el derecho privado. De hecho, en estos textos que se publican, ustedes ven una proficua legislación complementaria. Pero en materia contractual, como también sucede en algunas otras áreas en menor medida, buena parte, no todas, pero buena parte de las leyes especiales han sido recodificadas. De modo que ustedes hay textos que ya no van a encontrar. Por ejemplo, hoy vamos a poner el ejemplo de la ley de locaciones, que ha sido derogada e incorporada al régimen general, y lo mismo pasa con el leasing y con otras figuras. También destaco en esta pequeña presentación que el hecho de que se haya recodificado y actualizado el derecho contractual no significa que los modelos jurídicos o precedentes, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, han perdido significación. Y esto por varias razones. Primero, destaco porque el propio Código Unificado reconoce cantidades de normas que tienen como antecedente al Código Civil o al Código de Comercio. Es decir, que es clara la filiación entre los textos. Y en segundo lugar, como la semana pasada tuvimos el gratísimo gusto de escuchar, y lo dijo el maestro Moacés Espanés en una conferencia en la Facultad de Derecho, que desgraciadamente fue muy poca gente, porque me parece que no fue debidamente publicitada, una conferencia magnífica del maestro Moacés Espanés, donde él hablaba de la incidencia que tienen las prácticas, y las prácticas relacionadas con las normas del viejo código, que aparecen enunciadas en los artículos primeros relativos al título preliminar. En el título preliminar se habla de las prácticas, y obviamente muchas de las prácticas se vivencian a través de textos que han sido inveteradamente aplicados por los operadores jurídicos, y que no se reproduzcan en el código no significa que no se puede recurrir eventualmente a ellos. De modo que no es cierto como por allí alegremente en el primer tiempo, ya ahora no se dice, se ha tirado el código de Vélez por la ventana. No ha sido ese ni el sentido del legislador, ni tampoco es lo que uno observa con un detenimiento de las normas relativas al modelo jurídico contractual. En lo que hace concretamente a la tipificación, ustedes verán que hay un título cuarto dentro del libro segundo, dedicado a los contratos en particular, y ese título cuarto se organiza en 30 capítulos, pero a su vez esos 30 capítulos contienen muchos contratos dentro de cada uno de ellos. Por tanto, no son 30 los contratos tipificados, sino muchos más. Entre otras cosas porque hay capítulos en donde hay 5 o 6 contratos tipificados, para poner el ejemplo de los contratos bancarios, en donde hay un número creciente de tipificaciones, o en la cesión, donde se tipifican casi todas las variantes de la cesión, incluso hasta la cesión de herencia, que ahora sí, cumpliendo con el modelo
de Vélez no está regulado en el ámbito de los contratos, sino en el libro sexto relativo a las sucesiones. O sea que el número de tipificaciones es un número creciente. Ahora, esas tipificaciones en general van acompañadas de simplificaciones. Es decir, que no hay una regulación exhaustiva. Esto también lo veíamos en la exposición del otro día del maestro Moisés Panés. Uno puede tener alguna perplejidad de lo que él llama los silencios del código. Hay normas que no están, textos que no encontramos. Ahora, no hay que incomodarse ni ponerse mal frente a eso, porque el modelo jurídico que representa el nuevo código apunta también a integrar esas regulaciones mínimas con otras fuentes. Ustedes han visto seguramente en otras clases la significación de la Constitución, han visto la significación de los principios generales, y evidentemente esos son criterios que también, y las prácticas a las que hacía referencia recién, son criterios que contribuyen a la hora de determinar el marco normativo. Es decir, que tenemos, en síntesis, muchos contratos tipificados. Hoy la mayoría de los contratos son nominados. Utilizo la expresión del código. El código ya no habla de contratos típicos, habla de contratos nominados, por una cuestión histórica. Pero en realidad dice que el contrato nominado es aquel que tiene regulación legal, es decir, toma la impronta de la categoría del contrato innominado, del contrato nominado, tomando la experiencia del derecho romano, pero los conceptos modernos de lo que significa concretamente la regulación. Ese es el marco que tenemos como para abordar estos contratos en particular. Yo, como dije, voy a hacer un popurrí, podríamos decir, de diferentes temas que a mí me parece que son importantes. En la compraventa, yo voy a considerar un tema con el cual convivimos constantemente en la vida práctica, que es la cuestión del boleto de compraventa. Figura que ya le había dado carta de ciudadanía, como ustedes recordarán, la reforma del año 1968, a través de dos textos que se incorporaron, el 1185 bis, relativo a la oponibilidad del boleto a la quiebra, al concurso o a la quiebra del vendedor, y el artículo 2355, relativo a la problemática de la posesión mediante boleto de compraventa. Pero, como todos ustedes saben en este auditorio, esas normas eran insuficientes. Y había una cantidad de problemas que se vivenciaban en la vida práctica en orden sobre todo a la oponibilidad del boleto de compraventa que no encontraban una solución en el viejo régimen. Entonces, este código, y acá hay una variante, porque esto no lo hacía, por ejemplo, el proyecto de 1998, acá hay una impronta que viene muy claramente de esta comisión reformadora, que quiso afrontar de una manera más integral la problemática de la oponibilidad del boleto de compraventa. Y ustedes verán que hay una sección, la sección octava, dentro del capítulo primero relativo a la compraventa, que se titula Boleto de compraventa. Eso para mí es muy importante, porque, como lo vamos a ver en un ratito también, define la cuestión de la naturaleza jurídica. En parte lo teníamos resuelto, pero había todavía algún sector de la doctrina que resistía la problemática de ver al boleto como el contrato de compraventa serio y definitivo. Hoy me parece que esa discusión se ha acallado porque se regula al boleto dentro de la compraventa. Ya no aparece en las normas de la forma, como sucedía en la reforma del año 1968. Se lo regula dentro del capítulo de la compraventa. Por tanto, el boleto de compraventa es el contrato de compraventa serio y definitivo, al cual, además, el Código le ha reconocido cierto grado de oponibilidad. Ustedes tienen ahí en pantalla dos textos, que son los textos que integran ese capítulo octavo. El primero, relativo a, lo he puesto en el orden de tratamiento mío, no en el orden del Código, el artículo 1171, que aborda el tema de la oponibilidad del boleto frente al concurso quiebra del vendedor, tema que sigue en general la impronta del régimen anterior, tanto de la ley concursal como
del boleto del viejo artículo 1185 bis, pero la mayor novedad está en el otro artículo, en el 1170, porque ese artículo 1170 plantea, como decimos ahí, el tema de la oponibilidad del boleto frente a los terceros con cautelares trabadas a su favor. Ahí está el artículo 1170 en pantalla. Y fíjense que ese artículo 1170 principia, o sea, plantea en el acápite un poco el sentido general de la reforma. El texto dice: el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de los terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido, sí. Es decir, plantea la oponibilidad del boleto de compra-venta en la medida en que se reúnan un conjunto de requisitos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no siempre el boleto es oponible, pero lo es cuando se reúnen las exigencias que plantea el artículo 1170, que verán que se armonizan bastante con las exigencias que se planteaban respecto de la oponibilidad del boleto ante el concurso o la quiebra del vendedor. Por ejemplo, se exige que el comprador haya pagado como mínimo el 25% del precio. Ese es un punto de conexión que no teníamos, por lo menos algún sector de la doctrina lo planteaba, pero no era un criterio judicial consolidado como pauta de oponibilidad. El código dice: mire señor, yo le voy a reconocer la oponibilidad, pero usted tiene que demostrar que al menos ha pagado un 25% del precio. Ustedes miran, bueno doctor, ¿por qué el 25%? Porque es un número que generalmente ha cabalgado al contrato de compraventa. Es el número que acompaña a la ley 14.005, de la que vamos a hablar en un ratito. Es el número que también se planteaba con motivo de la reforma del 68 en el artículo 1185 bis, y es un porcentaje que el legislador considera como razonable para brindar esa tutela o dispensa al adquirente por boleto. Se insiste entonces en ese porcentaje. Y la segunda clave, además de la que ustedes tienen en pantalla y pueden comprender sencillamente, me parece que pasa por la exigencia que plantea el inciso D. Fíjense que no se protege a cualquier adquirente, se protege al adquirente que tiene publicidad suficiente. Y agrega el código: sea publicidad registral o posesoria. Un viejo tema también de debate y de consideración entre nosotros. Yo recuerdo largas discusiones con los profesores de derechos reales, recuerdo trabajos del maestro Andorno, del maestro Echavarri, acá lo tengo a uno de los titulares de la cátedra de derechos reales, también el doctor Luberá. Bueno, esto es un tema clásico entre el derecho contractual y los derechos reales, la problemática de la oponibilidad del boleto y la exigencia de publicidad suficiente. Recuerdo, por ejemplo, cuando todavía era joven, allá en el año 1989 o 90, se discutió en las jornadas de abogados civilistas de Santa Fe, que se perdieron esas jornadas, no se siguieron reeditando, un encuentro memorable donde se discutió la naturaleza jurídica del boleto, y el presidente de esa comisión era Jorge Alterini. Y esas discusiones sirvieron para el proyecto del 93 que integró Jorge Alterini, y que de alguna manera se repiten hoy en este texto, porque fíjense que para que el adquirente por boleto sea protegido, tiene que tener algún tipo de publicidad, la registral o la posesoria. Se equiparan las dos publicidades, a algunos no les gusta. Bueno, hay quienes dicen: ¿por qué no se le dio prioridad a la publicidad registral? Bueno, yo creo lo contrario. A mí me parece que la publicidad registral en abstracto tiene mayor jerarquía axiológica, pero desde el punto de vista de la praxis es un instrumento inusual. El doctor Luberá me puede decir cuántos boletos de compraventa se inscriben en el registro. Y yo digo, como abogado agrego, no lo miro a él. Cuando ustedes ven un boleto de compraventa inscripto, mírenlo con 4 ojos, porque es inusual. No es frecuente inscribir un boleto de compraventa, pero sí es frecuente que el boleto vaya acompañado de la posesión, porque eso tiene que ver con los sentidos, como dice en un artículo maravilloso Jorge Alterini. Y esa apertura es la que toma el código. Dice: mire, usted pruebe que tiene una publicidad suficiente. Ahora, ¿quién la va a tener que probar? El adquirente por boleto. Él tendrá que ir a un pleito, a una tercería
ahora de mejor derecho en el contexto de nuestro código, invocando que tiene esta prioridad que plantea el acápite del artículo 1170. Pero si prueba estos extremos, por ejemplo, prueba la posesión, va a ser preferido. Y algunos dicen, esto lesiona la tutela del crédito. Bueno, desde la perspectiva que uno quiera ver el crédito. Si uno lo dice desde la perspectiva del crédito y guión, créditos bancarios, acreedores bancarios, uno puede decir, bueno, sí. Ahora, yo me pregunto, ¿el adquirente por boleto no es un acreedor? ¿No es un acreedor también merecedor de protección? Aquí el código le dispensa incluso ser acreedor de dominio. Puede pretender la oponibilidad de ese boleto y tener prioridad respecto de otros adquirentes. Por tanto, la reforma clausura un debate. Como en muchos otros temas, a uno le puede gustar o no gustar. En esta exposición yo voy a plantear algunos temas que no me gustan, porque si no me colocan entre los fanáticos del código. Y yo no soy un fanático del código, me parece que hay cosas que criticar, pero en general es un buen modelo el código, un código que ha sido pensado por muchas generaciones de juristas. O sea, no es un producto que nació de la noche a la mañana, como a veces un poco inadecuadamente se señala. Este es un código que de alguna manera también responde a las exigencias sociales. Este es un tema de discusión. Bueno, lo peor que podría haber hecho el código es no decir nada. Acá el código tomó postura, nos gusta o no, nos gustará menos o no, pero es razonable este criterio, tan razonable que el único proyecto que había avanzado en este tema, el de 1993, de la mano de Jorge Alterini, decía más o menos lo mismo. O sea que, en realidad, los dos proyectos que quisieron avanzar en la regulación del boleto dijeron esto que acabo de señalar. También sobre el boleto, digo, y lo quiero enfatizar, porque esto también ha generado cierta perplejidad en algún momento en el sector notarial, aunque esto se ha acallado también. Algunos han querido encontrar en las regulaciones que ustedes tienen ahí en pantalla, yo no me puedo detener, a lo mejor Noemí lo dijo, el tema de los contratos preliminares. Este es un código que regula a las modalidades contractuales, por ejemplo, a los contratos preliminares. Ahí tienen regulada la opción, el preliminar unilateral y la promesa de contrato, que es el preliminar bilateral. Bueno, la promesa de contrato, el contrato bilateral, no es el boleto de compraventa. Por tanto, estos artículos que ustedes tienen en pantalla no les son aplicables al boleto de compraventa, porque ya lo expliqué, metodológicamente el boleto está regulado en ocasión de la compraventa. Digo porque esto ha generado alguna perplejidad respecto de las exigencias formales y de los tiempos de caducidad del preliminar. Voy a usar un argumento de autoridad para que no digan que solo lo dije yo. Esto lo dice toda la doctrina. En las jornadas últimas de Derecho Civil, que dicho sea de paso, todas las jornadas de Derecho Civil han sido trascendentes porque buena parte de sus conclusiones están en este código. Bueno, ahora estamos recurriendo a las jornadas para interpretar algunos temas. El año pasado se discutió el tema del preliminar en la Comisión de Contrato. Hubo un debate intensísimo sobre miles de cosas que yo no voy a ver hoy del preliminar, pero un aspecto quedó claro y ahí está en la pantalla. Señores, esas normas del preliminar no son aplicables al boleto, porque el boleto no es un contrato preliminar, sino es el contrato de compraventa serio y definitivo. También destaco, para completar el cuadro de la regulación de la compraventa inmobiliaria, que el código mantiene una de las leyes especiales y deroga la otra. Fíjense que en el régimen de las compraventas inmobiliarias había dos leyes especiales, que estaban muy vinculadas, incluso estructuralmente, eran como la propaganda, Tita y Rhodesia, muy parecidas las dos. La ley de prehorizontalidad de alguna manera tenía mucho que ver con la matriz que había planteado la ley 14.005. Bueno, hoy la 14.005, la histórica ley de venta de lotes en mensualidades, está vigente. No se derogó y está incorporada como normativa complementaria al código. Incluso integra el digesto, ahí tiene la referencia concreta al digesto. En cambio, la de prehorizontalidad está reestructurada. Ha sido derogada y ha sido incorporada la regulación de la prehorizontalidad al ámbito de la regulación de los derechos reales. Aunque es un tema típicamente contractual, como también pasa con otras áreas, se la ha situado por una cuestión metodológica en su vinculación con la propiedad horizontal. Por eso no voy a ingresar yo en el tema. Pero ustedes la van a encontrar allí.
Y aquí se ha optado por un sistema distinto. Se ha optado por sustituir el mecanismo de protección que planteaba la ley 19724 por un régimen de seguro. Es decir, que en realidad se exige al operador que quiere afectar un inmueble al régimen de la 19724 que constituye un seguro para garantizar al menos que si fracasa el sistema o no se puede desplegar o no se logra finalmente la constitución del régimen, pueda existir un seguro en donde se reembolse el precio de lo pagado. Ustedes me dirán, ¿este sistema es el mejor? ¿Es un sistema que usted comparte? A mí mucho no me gusta. Me parece que hubiera sido mejor mantener el régimen de la 19724, porque nosotros formamos parte de ese sector que defendíamos la ley 19724 y decíamos que estaba vigente. Pero tampoco yo puedo ser deshonesto con ustedes y desconocer que grandes civilistas decían lo contrario. Decían, por ejemplo, que la ley 19724 debía tenérsela por derogada tácitamente, porque no se cumplía en la práctica. Nosotros nunca coincidimos con ese criterio, porque si en Argentina tomáramos el criterio de entender que toda ley que no se cumple tiene que tenérsela por tácitamente derogada, bueno, habría que empezar por la pirámide jurídica y ver si la Constitución, en buena parte de sus cláusulas, está vigente. Ese me parece que sea una norma de razonamiento. De todas maneras, sí está claro que era un tema opinable. Entonces, la comisión dijo, bueno, mantengamos este sistema que sí venía del proyecto del 98 y también de algunos proyectos anteriores como el del 93. Es un sistema de protección limitada. Fíjense que aquí la lógica es distinta. No es la lógica de la oponibilidad del 1170 ni la lógica de la oponibilidad de la 14005. Aquí no se lo trata al adquirente dentro del marco de este sistema como un acreedor de dominio. En última instancia es un acreedor a ese reembolso de las sumas a la que tiene derecho y por las cuales el operador tiene que constituir un seguro. También digo que a los operadores económicos esto tampoco les gusta. O sea, están molestos porque se les haya puesto un seguro. Y en realidad hay toda una queja del sector empresarial. Incluso, no tengo tiempo de ver acá, pero buena parte de esas normas hasta podrían llegar a captar, como están redactadas, al fideicomiso. Y esto ha generado grandes preocupaciones y molestias en el sector privado. Es decir, ¿por qué exigir aquí el desarrollo del seguro? Bueno, porque hay situaciones de fracaso que hacen que también se justifiquen determinados mecanismos de protección. O sea, en este punto me parece que la reforma ha avanzado, porque ha intentado de brindar respuestas a los distintos problemas que plantea el boleto de compraventa. Lo he hecho con cierta vocación de completud, es decir, ha querido resolver los distintos problemas y nos da, por tanto, un margen de mayor seguridad jurídica. Tenemos más seguridad de la que teníamos antes, en donde había márgenes de debate. Y solo concluyo con esto. Hay que recorrer la jurisprudencia hasta el año pasado, por ejemplo, en materia de oponibilidad del boleto, para ver las tensiones jurisprudenciales que había sobre el tema. En donde a uno por allí lo venían a consultar y tenía que decir en qué jurisdicción, en qué ámbito, en qué marco, en qué sala, porque los criterios eran absolutamente asimétricos. Hoy el legislador tiende a dar una respuesta a ese debate que existía con anterioridad. O sea, asignatura me parece en gran medida cumplida en materia de compraventa inmobiliaria. Locación de cosas. En la locación de cosas, aquí el código parte de una regulación muy sobria, porque tiene tan solo 40 artículos frente a los 129 del Código de Vélez más las 30 de la Ley de Locaciones Urbanas. Así que estudiar el régimen de las locaciones era complejo porque eran 160 artículos. Los estudiantes estaban de parabienes, imagínense, de 160 artículos a 40, el régimen ha bajado sensiblemente. Pero la estructura de la locación es suficiente porque le da respuesta a la mayoría de los problemas que cotidianamente se presentan. Los casos no resueltos los integramos con todas las reglas que mencionábamos al comienzo. ¿Qué temas, por ejemplo, me parece que aparecen resueltos con claridad hoy en el nuevo código? Bueno, mantiene el código un régimen de orden público de protección, aunque ahora focalizado al ámbito de las locaciones con destino a vivienda,
que es ahí donde se justifica la protección con mayor intensidad, y es lo que se observa también en el derecho comparado. Si uno ve las normas especiales de locaciones en Europa, por ejemplo la ley española de locaciones, verá que en general siempre la protección, el orden público se focaliza a las locaciones con destino de vivienda, y eso es lo que en general hace el nuevo código. Por ejemplo, no tenemos que prescindir, como decimos ahí en la transparencia, la integración del régimen normativo. Y pongo un ejemplo en cuanto a la importancia que podrían tener las normas generales de orden público en un tema como la locación. Pensemos en el régimen que deben haber visto con Noemí de los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas, como lo llama el código ahora. Bueno, una locación puede ser celebrada bajo este formato del contrato por adhesión a condiciones generales de contratación. Bueno, ahí, al orden público propio de la regulación, se suma el orden público que surge de la teoría general para esos contratos, en donde, por ejemplo, hay una fuerte tipificación de las cláusulas abusivas. Entonces, no miremos solo a las normas aisladas del código en la regulación concreta de ese contrato. El código expresa un sistema, entonces tenemos que cruzar las normas especiales justamente con esas normas de la teoría general que permiten justamente dar esos márgenes de protección que recién señalábamos. En ese contexto también es interesante destacar que el código de manera explícita en un caso y de manera indirecta en el otro también se ocupa de los difíciles problemas del plazo y del precio. En el plazo hay un reordenamiento más contundente. Fíjense que el código interviene. En primer lugar, el plazo máximo, que era un problema. Es una norma típicamente de Vélez. Vélez había querido marcar una diferencia muy clara con los códigos de su época. Los códigos de su época, como por ejemplo el Código de Napoleón, planteaban 99 años como máximo de la locación. Vélez lo redujo a 10 y explicaba las razones por las cuales él entendía que había que reducirlo. Una cuestión de circulación de la propiedad, de no embarazar justamente la circulación de la riqueza. Él hablaba también del tema de la conservación de la cosa. Partía de una premisa un tanto discutible de que a mayor tiempo de relación locativa, menor conservación de la cosa. Me parece que la ecuación hoy se ve diferente. Y entonces era evidente que este tema había que corregirlo. De hecho, si ustedes van, y soy rápido en el tema, van a la jurisprudencia, verán que la jurisprudencia ha tenido sentencias sobre el tema del plazo mínimo bastante sorprendentes. Por ejemplo, ha validado, en algunos casos, presentaciones espontáneas, como ustedes escuchan, de dos contratantes que se presentaron al tribunal para que el tribunal declarara la validez de la cláusula del contrato de locación por la cual la misma se había celebrado por un plazo mayor. Fíjense, ir a un tribunal para que dirima esta cuestión de la validez de una determinada cláusula. Bueno, excesos claramente desde el punto de vista procesal. Pero lo que estaban denotando esas sentencias o esos criterios judiciales es que el plazo había quedado corto y había que corregirlo. Entonces, en materia económica, que es el gran tema, fíjense que se lleva a 50 años el máximo de las locaciones con destino a vivienda. Y esto recupera para la locación algunas inversiones que antes había que canalizarla por otros contratos, por ejemplo, como el contrato de leasing, que no es lo mismo que el contrato de locación. Entonces ahora tenemos locaciones que pueden tener un máximo de 50 años. Obviamente, ¿habrá locaciones para más de 50 años? ¿Esto será usual? No. Pero no quiere decir que no haya casos que no sirvan para eso. Cuando un empresario o un emprendimiento toca la puerta de su estudio para un asesoramiento y dice, mire, yo localicé un inmueble, el propietario me lo quiere conceder, pero yo necesito 20 o 30 años porque voy a hacer una gran inversión. Si no, no puedo amortizar el emprendimiento que voy a llevar adelante. Antes tenía un problema, porque le tenía que responder con la lógica del código y encontrar todas estas soluciones heterodoxas que había planteado la jurisprudencia. Hoy el código lo dice con claridad. Puede haber una locación de hasta 50 años cuando refiera a los destinos económicos. En el plazo mínimo, también el código interviene. Interviene porque morigera el plazo mínimo. Ustedes recordarán que la ley de locaciones se distinguía de acuerdo al destino. Hoy ya no se distingue más. Y entonces las locaciones de inmuebles
cualquiera sea su destino, lo enfatiza el artículo 1198 que tienen en pantalla. Fíjense los artículos, ¿no? El 1198 de la buena fe hoy es el plazo mínimo en la locación. Bueno, aquí, cualquiera sea el destino, dice el código, debe celebrarse por 2 años. Salvo las excepciones que ya conocen, que se reproducen, todas las excepciones de la vieja ley de locaciones, y este párrafo que me interesa marcar del artículo 1199. Fíjense que la última parte del artículo 1199 dice que tampoco se aplica el mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada, expresada en el contrato, y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. Esto lo discutíamos en el régimen anterior, y nosotros habíamos defendido por escrito de que esto era posible. ¿Cómo no poder celebrar una locación por un término menor cuando la finalidad de las partes se agota en un término menor? Y esto no solamente concierne al mundo económico, a las locaciones con destino económico, también a las locaciones con destino de vivienda. Y pongo ejemplos concretos, que no me canso de reproducir porque son bien prácticos. Si un empresario va y le dice, mire, yo tengo que hacer una importación excepcional y necesito un galpón adicional a los que tengo, y quiero hacer la circulación de esa mercadería en 6 meses, necesito una locación por 6 meses, ¿lo puedo hacer? Sí, puede hacerlo. En la medida en que ese contrato usted lo cause, y acá vuelve a un tema importante de la teoría general, la significación de la causa. Tenemos que cambiar la praxis jurídica con la cual estamos acostumbrados a operar en el ámbito de los contratos. En los contratos no decimos nada en Argentina. Celebrar dice que las partes celebran tal contrato y el clausulado. No se da el marco, no se explica el para qué. Bueno, a veces es necesario hacerlo. Acá, por ejemplo, se pueden explicitar las razones que llevan a las partes a celebrar una locación por un plazo menor. Bueno, esto es perfectamente posible hoy en el marco del código. Y también lo es para las locaciones con destino a vivienda. Si una persona que vive, por ejemplo, en Casilda y tiene que venir a hacerse un tratamiento médico a Rosario y tiene un tratamiento de complejidad de 3 o 4 meses, ¿por qué tiene que celebrar una locación por el término de 2 años? Si ella viene para una cosa bien concreta, para una finalidad específica, y el locador acepta que esa locación se pueda hacer por ese término más reducido, ¿por qué no poder hacer ese tipo de negocio? Eso que ya se discutía en el régimen anterior, hoy aparece suficientemente explicitado. También con relación al precio, hay algunos cambios interesantes. El código no dice mucho sobre el precio, mantiene las normas que ustedes saben sobre el precio en las locaciones con destino habitacional, como lo llama ahora el código, las reglas que ya estaban presentes en la ley de locaciones. Pero hay una reforma que sí es importante, en realidad 2 temas que son importantes para esclarecer algunas cuestiones vinculadas con cláusulas contractuales, relativas al precio en la locación. Por ejemplo, en el viejo régimen, el artículo 1507, en la reforma de la ley 1157, es decir, una reforma viejísima de la década del 21, y que se discutía su vigencia, establecía que el precio de la locación tenía que mantenerse constante durante toda la vigencia del contrato. Y eso había deparado algunos debates ya en la década del 70 acerca de las cláusulas de escalonamiento. Pero el criterio se había ido consolidando en la jurisprudencia y se aceptó que el escalonamiento es una cláusula válida. Escalonamiento no significa indexar, significa, como todos ustedes saben, determinar el precio global del contrato con una variación que se pacta de acuerdo a diferentes momentos o tiempos de ese contrato. Bueno, eso hoy no se puede dudar en el contexto actual que es válido. Como tampoco se puede dudar que son válidas las cláusulas de determinación del precio en relación a la determinación del valor de otras mercaderías por la remisión que el código hace a las normas de la compraventa. Si ustedes van a las normas de la compraventa y a la fijación del precio en la compraventa, van a ver que allí, por ejemplo, el código admite la posibilidad de que el precio pueda ser determinado de acuerdo al valor de una cosa cierta. Entonces nosotros podríamos celebrar locaciones en donde el precio de la locación resulte del valor de determinadas mercaderías que se expliciten en el contrato. Lo que hay que tener cuidado es la redacción de esas cláusulas para que no se confundan con una cláusula de estabilización que sigue estando prohibida. Cuidado. Ahí el código
mantiene, como han visto seguramente en el módulo de obligaciones, la prohibición de indexar, que podrá discutirse o no, pero está. Entonces, no hay que confundir las cláusulas de escalonamiento o las cláusulas de determinación del precio de acuerdo al valor de una determinada mercadería con las cláusulas indexatorias, que como lo saben bien en este auditorio, apuntan a otra cosa, apuntan a la evolución del precio de acuerdo a un determinado índice cuyo tránsito se desconoce al tiempo de la celebración del contrato. Eso es lo que está prohibido, pero no estas cláusulas que acabo de mencionar recién, que me parece que en el nuevo régimen, por las normas que acabo de mencionar, son absolutamente válidas. También en materia de locación hay que prestar atención a la modificación del régimen de la sublocación, es decir, de la circulación del contrato. Porque acá sí hay un cambio también interesante, o por lo menos opinable. Para algunos es interesante, para otros no, pero parece que se ajusta bastante a lo que pasa en la praxis. En la praxis se prohíben las sublocaciones. Entonces el código ahora modifica la regla, que antes era la inversa, de que se podía sublocar salvo prohibición. Fíjense que hoy se puede sublocar, pero si nada se dice en el contrato, el locatario le tiene que dar aviso al locador. Y si el locador no se opone dentro del plazo de 10 días, entonces el contrato se entiende válido y oponible a ese locador. Caso contrario, el locador podrá entender que se ha incumplido el contrato y concretar las acciones de resolución y de desalojo correspondientes. Acá hay un cambio de régimen, pero ese cambio de alguna manera es concordante con lo que uno observa en la praxis, porque en la praxis en general los contratos prohíben las sublocaciones y las cesiones. También vinculado con la locación, destaco que el código ha tenido la fortuna de mantener casi en su redacción el artículo 1582 bis, que había incorporado una de las últimas reformas al Código Civil en materia contractual, una reforma que tiene un poco más de una década, como ustedes recordarán, y que regulaba el difícil problema de la extensión temporal de la fianza en los contratos de locación. Esa es una reforma que también fue bastante discutida en su momento, pero que hoy se aplica sin mayores dificultad. Entonces, ¿para qué innovar en un tema donde había claridad? Entonces, el código hoy mantiene esa regla y habla de la caducidad de la fianza. ¿Cuándo caduca la fianza? Bueno, caduca cuando vence el plazo contractual y obviamente no se procede a requerir la restitución de la cosa. O sea, el locador tiene que ser diligente en la restitución, porque no son válidas las cláusulas, como saben bien ustedes, por las cuales el fiador, cualquiera sea la manera en que se haya obligado, pretenda extendérsele la fianza hasta la efectiva restitución de la cosa. Esas cláusulas no eran válidas con motivo de esta reforma y hoy se mantienen en el artículo 1225, que es prácticamente el mismo texto que surgía del artículo 1582 bis. Obra y servicios. Este es otro tema que tiene gran cantidad de reformas. Por de pronto, la regulación en sí misma es interesante de explicar, porque fíjense que el código esclarece algunos de los criterios que había ensayado el codificador. ¿Por qué? Porque ahora se regula en un solo capítulo, con claridad, el capítulo 6, al contrato de obra y servicios. Fíjense que ya no se llama más, como era lógico que no se llamara, locación de obra o servicios. Esto ya se había un criterio uniforme en la doctrina, no se justificaba seguir con la vieja terminología que venía del derecho romano, y hoy se ciñe el concepto de locación a la locación de cosas. El código habla de contrato de obra y servicios. Y si ustedes van al capítulo 6, van a ver que el capítulo 6 es muy interesante porque tiene 3 secciones. Una primera sección dedicada a las disposiciones generales, una dedicada al contrato de obra y otra al contrato de servicios. Pero comienza con una regulación bastante extensa de las disposiciones generales. Quiere decir que el código nos dice que hay muchas normas que son comunes al contrato de obra y al contrato de servicios.
Por ejemplo, normas relativas a la extinción, y pongo un ejemplo, ¿se acuerdan del desistimiento de la obra? Artículo 1638. Bueno, la jurisprudencia decía que aunque el código refería a la obra, esa norma también era aplicable a los servicios. Bueno, esa discusión hoy se ha concluido porque el código regula al desistimiento en ocasión de esas disposiciones comunes relativas al contrato de obra y al contrato de servicios. Además, esas disposiciones comunes vienen acompañadas de algunas normas que precisan también, que precisan la calificación del contrato. Es un clásico en el ámbito judicial, la discusión de si hay contrato de servicio, si hay contrato de obra, si hay contrato de trabajo, todas estas discusiones que son cotidianas en la práctica. Bueno, ahora tenemos normas en el código, criterios hermenéuticos que consolidan los criterios clásicos, cuándo hay servicios y cuándo hay obra. No tengo tiempo de entrar en detalle, pero en general los criterios de distinción por el tipo de obligación comprometida es el criterio que se toma para diferenciar el contrato de obra y del servicio. Y a su vez, el de obra y el servicio se los ve como contratos autónomos que se diferencian de la relación de dependencia característica del contrato de trabajo. Todo eso está en normas del Código Civil. También es interesante que el Código regula de una manera más completa el tema de las modalidades de la contratación de obra. ¿Se acuerdan? El tema de las distintas especies de contratación en el contrato de obra, el ajuste alzado, absoluto, relativo, ejecución por unidad de medida, por coste y costas. Todas esas regulaciones que de manera sesgada aparecían o aparecieron en el Código con motivo de la reforma del 68, ahora el Código las complementa y las precisa. E incluso dice que en caso de duda, cuando se celebra el contrato y no se dice cuál es la modalidad, se presume celebrado como ajuste alzado. O sea, el ajuste alzado actúa como el sistema de cierre o de clausura del sistema, que apunta más a la protección de ¿quién? Justamente el dueño de la obra, que se parte de la premisa que es el no profesional. Entonces ese sistema, como le cierra más al dueño de la obra, es el sistema que presume el código. También es interesante que el código regule, además de los sistemas de contratación, como ven en el artículo 1264, el tema de las variaciones que puedan implicar aumentos sobre el precio de la obra convenido. Supongamos un ajuste alzado que tenía un precio determinado. Bueno, alguna otra situación similar de otras modalidades. Bueno, puede haber un hecho sobrevenido extraordinario a las partes, imprevisible, que haga que la obra requiera de un ajuste. Esto es muy frecuente en nuestro medio, ni hablar. Por lo menos un ejemplo, el tema de las napas. A veces se piensa, se hace un estudio, pero la ejecución demora su tiempo porque tiene que hacerse por la complejidad de la obra en diferentes etapas y en algún momento surge un aumento de las napas que provoca la necesidad de hacer un ajuste sobre la obra. Por más que el precio estuviera pactado de modo absoluto, el hecho imprevisto, al profesional incluso, amerita una variación. Bueno, aquí el código resuelve ese tema y dice algo que me parece importante en el segundo párrafo del artículo 1264. Señala el código que si las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguirlo comunicando su decisión dentro del plazo de 10 días de haber conocido la necesidad de la modificación y su costo estimado. Es decir, que le da la chance al dueño de extinguir el contrato. Y esto me parece también razonable, porque a veces la gente contrata una obra por un precio determinado y no tiene otros recursos como para enfrentar las variaciones. Entonces, condenarlo a un incumplimiento contractual es bastante severo. Esto se discutía también en el régimen anterior. Había opiniones más bien favorables a estos criterios que ahora consolida el código. El código dice, mire, si la variación es superior al 20%, el comitente puede dejar sin efecto el contrato, sin incumplimiento. Lo que supone, de alguna manera, atender a esa situación que no es imputable a ninguna de las partes, pero que no puede de ninguna manera cargar sobre aquel que probablemente tiene un menor poder económico para afrontar esas
variaciones. Pero probablemente el tema más rico de todos del contrato de obra sea la modificación del régimen de los vicios y de la ruina. Es decir, el clásico tema de la responsabilidad del empresario después de entregada la obra o después de recibida la obra. Este es un tema también de todos los días en el plano profesional. Y es un tema que era, no se puede negar, oscurísimo en el viejo régimen, porque si bien la reforma del 68 intentó avanzar, tomando el modelo del Código Italiano del 42, que a su vez había tomado en cuenta el proyecto franco-italiano de las obligaciones de la década del 20, lo había hecho de una manera bastante inadecuada, porque no había atendido a ese modelo, no había sido fiel el código. Y eso generó la infinidad de debates que ustedes conocen. Yo cuando le explico a los alumnos, le explicaba, ahora afortunadamente ya no tengo que entrar en eso, le explicábamos a los alumnos en el grado este tema de los vicios, yo se lo ejemplificaba con la metáfora del pantano. Porque ingresar en el régimen de los vicios en la reforma del 68 en materia de locación de obra era verdaderamente una trampa, porque podía estar condicionada por los riesgos de la caducidad, de la prescripción, todos debates interminables en el ámbito de la doctrina con infinidad de planteos y teorías que terminaban acá en discusiones interminables también en el tribunal. Bueno, esto el código lo esclarece, porque el código se vale de un régimen muy preciso del saneamiento. No sé si Noemí habló de ese tema. Bueno, el saneamiento es un régimen muy cuidado, donde precisa los vicios. Y hoy habla de los vicios ocultos como género, que comprende al vicio redivitorio. Bueno, el código, cuando regula el contrato de obra, fíjense que hace referencia al tema, después vuelvo a esto, al tema de los vicios y defectos. Y dice que a los vicios y defectos se le aplica el régimen general. Y acá ahora vuelvo al régimen general. Fíjense cómo el 1270 reenvía al 747. Es decir, reenvía a las normas generales de obligaciones y también a las normas generales del saneamiento. Para determinar las responsabilidades en estos casos, el código precisa con claridad el tema de la recepción, que era el gran tema de discusión. Cuando había recepción por parte del dueño que podía suponer liberaciones de determinadas cuestiones para el empresario y el nacimiento de otras responsabilidades. El tema de la verificación, el vicio oculto y el vicio aparente, se comprendía dentro del contexto de la recepción. Y como ustedes saben, en el régimen anterior se discutía si la recepción podía ser provisoria o si era definitiva y cuándo era relevante a los efectos de los vicios y de la ruina. Bueno, si ustedes ven con detalle estas normas que tienen en pantalla, sobre todo el artículo 1272 y el 747, van a ver que el código admite que la recepción pueda ser provisoria. El artículo 1272, párrafo primero, lo dice expresamente. Dice, si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación. O sea, la recepción provisional no produce los efectos de la recepción definitiva que importa consentir determinadas cuestiones. El código ahora lo dice con claridad. Y esto lo digo para todos los que somos abogados. Me parece que ahora, frente a este texto, si intervenimos en la redacción de un contrato de obra y asesoramos bien a las partes y particularmente al dueño de la obra, la cláusula de recepción provisoria es necesariamente de estilo. Porque esa es la buena praxis. Es la manera que le damos a ese dueño de la obra un tiempo para verificarla y para ver si la misma tiene o no vicios y hacerlo sin los efectos de la recepción definitiva. Me parece que es
una invitación a la incorporación de estas cláusulas. Es como de buena praxis hacerlo. Y me parece que ha sido muy preciso el código al referenciar a este artículo 1272 a la recepción provisoria. Luego, si la recepción no es provisoria, es decir, si es definitiva, lo contrario de lo provisorio, bueno, en ese caso, efectivamente se cumple el efecto general que plantea la recepción en materia de obligaciones, párrafo final del artículo 747, cuando dice la recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa. Es decir, si yo recibo de manera definitiva, purgo los vicios aparentes y también consiento las disconformidades de calidad que puedan presentarse respecto a esa obra, salvo que se generen las situaciones de excepción que después vamos a ver. Pero cuidado que recibir de manera definitiva una obra no es neutra, ahora nunca lo fue, pero ahora el código lo dice con absoluta claridad. Cuidado este momento del contrato de obra, cuando yo recibo, puedo tener pactada una recepción provisoria o es conveniente convenirla ahí, pero si no se acuerda la recepción provisoria, hay que ser muy diligente a la hora de la recepción, porque si la recepción es definitiva, se produce el efecto que plantea el párrafo final del artículo 747. De lo que no se libera el empresario, aún mediando recepción definitiva, es del vicio oculto o de los vicios que afectan la solidez de la cosa o que la hagan impropia para su destino. Fíjense que en este caso ingresamos en el territorio de la responsabilidad por el vicio oculto y la responsabilidad por el régimen de la ruina. Y ahí hay grandes cambios que yo, aunque sea sintéticamente, quiero mencionar. Fíjense que el código distingue claramente el régimen de responsabilidad por vicio oculto del régimen de responsabilidad por ruina u obra impropia para su destino. Fíjense que en el 1271 remite a la teoría general, lo que vieron con Noemí. Las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias de la calidad de la cosa. Si todo el régimen de saneamiento lo podemos aplicar para el vicio oculto, que ya sabemos que es el género. Ahora, cuando tenemos una obra que tiene una situación de ruina, primer supuesto de hecho, o una situación en donde la obra, no una parte, la obra, resulta impropia para su destino, en ese caso el régimen es el más severo. Es el supuesto que ya teníamos, como todos recordarán, en el viejo artículo 1646. Por tanto, aquí el código, ¿qué es lo que ha venido a hacer? Ha cambiado el concepto jurídico de ruina. Y esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. Este era un gran debate. ¿A qué llamábamos ruina? Discutimos durante décadas qué era ruina. Bueno, el código tomó una postura amplia sobre el tema. Y esto surge incluso del título del artículo 1273, cuando habla de obra en ruina o impropia para su destino. Y le aplica el mismo régimen. Es decir, y voy a un ejemplo. Si yo contrato una obra y la obra tiene un envejecimiento prematuro o tiene problemas serios estructurales en sus cimientos que afectan su solidez, ahí estamos en la ruina propiamente dicha. Pero puede darse el caso, como lo llama la doctrina comparada y también la doctrina argentina antes de la Reforma, que la ruina sea funcional. Es decir, que la obra no tenga un compromiso en su solidez, pero sí tiene comprometida su funcionalidad. Contraté una obra para habitarla, para que yo viviera en esa vivienda. Y tiene tantos desperfectos, tantos vicios,
que esa obra es inhabitable. No hay un compromiso en la estabilidad, pero el hecho de que no tenga un compromiso en la estabilidad no significa que jurídicamente no haya ruina. Entonces, cuidado, que el código aquí ha tomado postura sobre un tema de discusión en la doctrina. Y hoy tenemos receptada de manera amplia este concepto de ruina. Por tanto, ustedes me dirán, bueno, doctor, ¿y cómo diferenciamos el vicio oculto de la ruina? Bueno, la diferencia surge de las circunstancias concretas, pero el vicio oculto, o aún el redivitorio, está pensado, focalizado para una situación delimitada de la obra. Ahora, si usted lo que tiene es una obra en su globalidad impropia para su destino, bueno, ahí le puede aplicar el concepto de ruina en sentido amplio o ruina funcional. Quiere decir que el código ha receptado hoy los dos conceptos de ruina. Ruina en sentido estricto, ruina estructural y ruina funcional, cosa que ya venía siendo la jurisprudencia, pero bueno, ahora está explicitado en el nuevo régimen. No tengo mucho tiempo, pero digo que, por ejemplo, también en este régimen de la ruina ampliada que plantea el artículo 1274, se extiende la legitimación pasiva, tema también de discusión en el viejo artículo 1646. Fíjense que, por ejemplo, el último parrafito, el inciso C del artículo 1274, plantea el caso o los casos que generalmente estaban previstos en el 1646. ¿Quién es responsable? Bueno, según las circunstancias, porque es una obligación indistinta, como ya lo planteaba la doctrina y ahora queda explicitado en el nuevo régimen. Cada uno responde por su causa, pero de acuerdo a las circunstancias puede extenderse al proyectista, al director o a cualquier otro profesional ligado al comitente, dice el nuevo código. Pero verán en los incisos anteriores que aparecen otros personajes enunciados en la legitimación pasiva. Por ejemplo, el inciso A habla de la persona que vende una obra que ella ha construido. Fíjense, vende lo que ella construyó. Obviamente, él quiso liberarse por vía de la tipificación del contrato. Lo calificó el contrato no de obra, sino de compraventa. La jurisprudencia siempre dijo, mire señor, no importa cómo usted lo calificó, usted asumió el rol de constructor o llevó adelante este emprendimiento como constructor, usted tiene que responder. Bueno, ahora lo dice claro el código. Y también dice claro el código que la responsabilidad es a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista. Esto ya ha generado alguna discusión en el ámbito de la doctrina. Algún sector de la doctrina lo ve críptico. Yo, para mí, no es nada críptico. Aquí se está refiriendo, por lo menos en mi opinión, al caso de la ejecución de obra por administración, tan frecuente entre nosotros para las obras particulares. Si yo contrato una obra por administración, ¿qué hago? Nombro a un mandatario, no tengo un contrato de obra. Por ejemplo, el arquitecto es mandatario mío y él celebra los contratos de obra que sean necesarios. Y ejecuta la obra en ese contexto. ¿Hay contrato de obra? Material seguro que no. Podrá haber eventualmente una obra intelectual, en su caso por el proyecto. Ahora, este señor responde en el contexto del contrato de obra. Esto se discutía en el régimen anterior. Ahora no queda dudas. Este que actúa como mandatario asume un rol similar al de el comitente, perdón, el del constructor, y consecuentemente, como tal, debe ser responsabilizado. O sea, verán ustedes que el régimen es mucho más preciso, cuidado, y acá tutela mucho el interés del comitente. Fianza. Pocos minutos, no me voy a exceder, quédense tranquilos. En la fianza, el código también hace reformas interesantes. Podremos discutirlas o no. A mí acá me gustan menos, pero tampoco puedo desconocer que había interesantísimos debates y que los debates hay que concluirlos en algún momento. Porque si usted hace una reforma, ¿para qué la hace? ¿Para pasar a la historia? No, también para resolver, además de pasar a la historia, lo hace para resolver los problemas concretos de la gente, cosa que este código ha hecho. Mal o bien, gustará o no, ha resuelto problemas concretos. Fíjense la cantidad de temas prácticos que hemos hablado hoy que el código resuelve. Y esto es importante, lo iba a decir al final, pero lo adelanto.
Fíjense la cantidad de cosas nuevas que nos permite hacer el código. Digo, porque a veces se señala que este es un código de los jueces, hecho para los jueces, que le da facultades omnímodas a los jueces, cosa que a mí no me preocupa personalmente porque confío en los jueces. Pero este es un código que también le da amplias facultades a los abogados, porque los jueces resuelven los planteos que nosotros hacemos. Y nosotros tenemos que tener un rol protagónico. El código nos da instrumentos para tener un mayor activismo en orden a la solución de los problemas de la gente. Porque el derecho privado, como el derecho en general, tiene que estar al servicio de la gente. Porque no puede un derecho estar a espaldas de la realidad. Y por tanto, nosotros tenemos que ser hacedores de esas respuestas que mejoren la calidad de vida de la gente. ¿Por qué la gente no nos quiere? Y acá les digo algo que ustedes a lo mejor no comparten, pero la gente no nos quiere, no a los que estamos sentados acá o yo, o a mí. No nos quiere en general, al colectivo no lo quiere. No nos gustará, pero no nos quieren. Y no nos quieren porque consideran que nuestro hacer es inútil, que no aportamos nada más que problemas. Que nos sientan a la mesa y empezamos a encontrar los problemas y nunca las soluciones. Por eso lo quieren al contador. Por eso lo eligen al escribano. Porque el escribano no le pone peros o el contador no le pone peros. Nosotros siempre somos la máquina de impedir. Entonces tenemos que cambiar eso. Este código es una invitación a eso, a repensar lo que hacemos, a ser una oportunidad para transmitirle a la gente que nuestro hacer es útil y que muchas cosas las podemos hacer fuera de este palacio. A ver si encontramos eso en nuestra cabeza. Todo no se viene a resolver acá. Nuestro problema no tiene que estar acá. Acá venimos a traer las patologías, lo que no podemos resolver de otra manera. El derecho es prevención, como son todas las disciplinas. En el ámbito de la universidad yo todos los días me topo con personas de otras disciplinas y no nos entienden mucho a nosotros porque dicen, ¿en qué andan? Ustedes son los de los pleitos, los de los conflictos, los de lo confuso. Ellos están hace décadas algunos en la prevención. Bueno, este código es una invitación a la prevención y al activismo de los abogados. No es un tema solo de los jueces, es nuestro. Porque llegamos acá cuando no resolvemos bien los problemas. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta las cosas que nos permite hacer el código. Y para eso sirven estos cursos y por eso yo felicito y mantengo las felicitaciones a las distintas autoridades, pese a los cambios del colegio, de seguir generando estos espacios, porque son espacios para pensar lo que hacemos. Es un problema solo de discusiones teóricas de los profesores de la facultad. No es el código una invitación a la teoría exclusivamente, también a la praxis. De lo que he hablado hoy es de teoría y práctica, de soluciones problemas de los temas concretos. Bueno, en materia de fianza, fíjense que el código, como digo acá, mantiene la fianza que ustedes ya conocen de acuerdo a sus responsabilidades, que ya venían del Código Civil. En esto es más bien una preservación del régimen de Vélez. Fianza simple, fianza solidaria y la figura del fiador principal pagador. Ustedes me dirán, ¿para qué mantener esto? Yo no sé mucho, porque si tiene mucho sentido, porque la fianza simple nunca la vi en la vida profesional. He pasado ya los 25 años de ejercicio, un poco más, y nunca vi en la vida práctica una fianza simple. Pero bueno, el código la admite. Como regla general, la fianza es simple, mantiene el régimen de Vélez. Ahora dice, la fianza puede ser solidaria y también puede ser la del principal pagador. ¿Dónde se mete el código? Se mete en el problema complejísimo de la fianza del principal pagador, que tantas discusiones generó porque Vélez había tomado el artículo 2005 del esbozo de Freitas. Pero el texto del esbozo es bien distinto. Sí, dígame. Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué dije yo? No, me refiero a la fianza contractual. Yo entiendo lo que vos planteás. La fianza que nosotros tenemos aquí es una fianza de otra naturaleza, pero cuidado, esa fianza judicial es un acto jurídico diferente, no es un contrato, no nace de un acuerdo, nace de una manifestación unilateral. Por eso uno viene al tribunal y el funcionario es el que admite o que considera si están cumplidas las condiciones de solvencia. Contractualmente, digo, la fianza no es simple, bastaba la regulación, como de hecho lo hace el Código, de la fianza judicial. Porque la fianza contractual es difícil que un acreedor acepte un fiador simple. En eso coincido plenamente con vos. Ah, sí, obviamente. Sí.
No, y lo comparto plenamente con vos. Pero bueno, esas son las particularidades que tiene incorporar en el ámbito de la fianza una categoría que tiene un esquema sustancialmente distinto, porque la fianza judicial tiene un contexto bastante diferente y asimétrico de la fianza convencional o de la contractual. Bueno, el tema de discusión en la contractual, que quede claro, en la contractual es la naturaleza del principal pagador. Y ahí hago muchísimas teorías, debates, yo no voy a entrar hoy en eso, pero sí digo que el código tomó partido. A mí no me gusta, yo siempre sostuve lo contrario, enseñábamos lo contrario, pero ahora el código dice quién se obliga como principal pagador, aunque sea con la denominación de fiador, es decir, fiador, principal pagador, es considerado deudor solidario y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las obligaciones solidarias. A ustedes les parecerá que es la misma redacción del 2005, sin embargo, cuando las contrastan, verán que es recontracategórica esta, es decir, es asertiva. Nos está diciendo, aquí no estamos en el ámbito de la fianza, por lo menos en el vínculo entre el fiador y el acreedor. Obviamente en las relaciones fiador-deudor seguimos en el contexto de la fianza, porque no deja de ser una garantía. Pero en el contexto fiador-acreedor, la fianza del principal pagador no puede ser vista como una fianza, como una fianza, sino como una obligación solidaria. Es decir que, en definitiva, el compromiso es mucho más riguroso y más severo, el que plantea el código, en sintonía con lo que señala un sector de la doctrina. Sí. Yo creo que para ese caso es la única excepción, porque si vos te fijás, el artículo de caducidad de la fianza, que mencioné hace un rato, expresamente menciona las tres categorías. Es decir, que habla del fiador simple, solidario o el principal pagador. Es decir, que alude expresamente al principal pagador. Y viene muy bien tu referencia, porque esa puede ser vista como una inconsistencia. Porque en realidad el código ahí parece como no distinguir la naturaleza de la fianza. Lo trata como fiador aún al principal pagador. Eso viene del régimen anterior, que no armoniza plenamente con este. Ahora, si vos me preguntás si esa solución es bueno que la hayan mantenido, sí. Porque en materia de locación, que se reproduce siempre el formato del principal pagador, a los efectos de la caducidad por la propia aplicación del artículo, ese texto sigue teniendo toda su significación. Y ahí podríamos decir que hay una especie de morigeración a esta regla que plantea el artículo 1591. La otra norma que plantea también el código es, y esta es novedosa, esta sí que es novedosa, es la regulación de la fianza general, que es un tema que ya estaba en el código de Vélez bajo el formato de la fianza de obligaciones futuras, tema también constantemente de discusión en la vida práctica, la fianza de obligaciones futuras, cuándo era válida, qué requisitos debían darse. Todos recordarán las contradicciones del código de Vélez, porque había dos normas en el código de Vélez. No voy a mencionar los artículos a los efectos de no generar confusiones, pero en el código de Vélez había dos textos que algunos los interpretaban en conjunto y otros aisladamente. Entonces, para algún sector, por ejemplo el sector comercialista, interpretaba la fianza de obligaciones futuras en sentido amplísimo. Podía otorgarse sin ninguna referencia a la obligación garantizada. En cambio, en el ámbito civil se señalaba que las exigencias normativas imponían que al menos la fianza estuviera determinada en su objeto, como lo planteaba una de esas normas del Código de Vélez. Esa tensión entre civil y comercial, entre el derecho civil y el derecho comercial, que obviamente se vivencia con intensidad en el tema de las garantías. Este es un tema típicamente complejo porque las garantías se vivencian en el ámbito civil, pero también en el ámbito mercantil, hizo que el código tomara una posición intermedia, podríamos decir, de síntesis de los planteos del sector civil y del sector mercantil. Podría decirse alguno que es una norma de compromiso, es una norma que trata de atender a las situaciones de tensión generadas. Lo primero que hace el código, es importante señalarlo, es afirmar la validez de la fianza general.
Fíjense la redacción. El artículo dice, fianza general. Es válida la fianza general. O sea, como regla general admite y deja una regla muy clara, un principio de que a priori la fianza general es válida. Pero para que la fianza general sea válida, incluso agrega el Código de Obligaciones Indeterminadas, fíjense que ahí está el compromiso, sobre todo con el sector mercantil. En todos los casos, dice el texto, debe precisarse el monto máximo al cual se obliga el fiador. O sea, la fianza general, para que sea válida, aunque no tenga determinado el objeto, esto es lo que se dio el nuevo código al régimen anterior, aunque no tenga determinado el objeto, tiene que tener determinado el monto. Si no hay un monto máximo por el cual el fiador se obliga, esa fianza no es válida. Y este es el sistema que en general viene del derecho europeo. En el derecho europeo también se admiten este tipo de exigencias, que hacen que, por lo menos el fiador, tenga delimitado el riesgo y además informado cuál es el riesgo que asume. Si yo, por ejemplo, presto una fianza hoy para garantizar el saldo de una cuenta corriente que actúa a su vez como un colector de múltiples otras operaciones presentes y futuras, esa garantía va a ser válida, pero en la medida en que yo tenga el monto máximo determinado. Y me parece que esto responde a una cuestión de transparencia, que el Código también lo plantea en la regulación de los contratos bancarios. Evidentemente esta es una exigencia de transparencia porque exige que el fiador sea informado del monto máximo por el cual él se obliga. Y esto no es un tema insignificante, porque en la vida práctica uno sabe que la gente a veces va preocupada, que el que tiene que otorgar una fianza, por ejemplo, en materia bancaria, iba preocupada al banco, generalmente el hombre que iba a garantizar al amigo y que la mujer le había, como dicen los chicos, volado la cabeza acerca de cuál era el compromiso, él cuando se sentaba con el operador del banco le preguntaba, dígame, ¿y cuánto más o menos voy a responder? Y el operador del banco, que tampoco tenía precisión de nada, le decía, mire, en este tipo de casos puede ser, el giro máximo de la tarjeta va a ser 20.000, pero en la práctica todos sabemos que esos contratos tienen cláusulas por las cuales el fiador responde aún por obligaciones futuras y consecuentemente lo que se le informaba era siempre un monto infinitamente menor al que terminaba resultando de la ejecución. Entonces ahora el código, con buen criterio, dice, bueno, mire, al menos informe adecuadamente al fiador de cuál es el riesgo que él asume. Si lo quiere asumir, obviamente tendrá que aceptar las consecuencias, pero al menos está informado y delimitado el riesgo que él acepta. Concluyo, porque ya estoy en el tope del horario, haciendo una mención mínima, absoluta, de la donación, diciendo que en materia de donación, el Código al menos quiso resolver el complejísimo problema, yo no sé si lo ha logrado, pero por lo menos lo intentó, de resolver el complejísimo problema de la acción rey persecutoria en las donaciones inoficiosas, clásico tema del derecho notarial, del derecho sucesorio y del derecho contractual, que tantas divisiones genera entre nosotros. Todos recordarán el 39-55, los debates, el plenario de 1904, Escari contra Pietranera, que ha sido permanentemente citado para sostener el efecto rey persecutorio de la acción de reducción. Bueno, el Código ha intentado, más allá de que subsisten algunos debates, ha querido poner un límite y por eso el artículo 2459, que es un poco la clave del régimen, dice que la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que ha poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Es decir, si a mí me donaron y yo recibí la posesión en ocasión de la donación, la reypersecución no puede nunca alcanzar a ese tercero si han transcurrido 10 años desde la posesión. Ciertamente que algún sector de la doctrina dice, bueno, pero acá se está admitiendo una acción que prescribe antes de nacer.
Yo personalmente no creo eso porque en realidad esa sería una perspectiva, sería una perspectiva válida si uno entendiera que este artículo se refiere a la prescripción liberatoria. Pero este artículo no está refiriéndose a la prescripción liberatoria, se está refiriendo a la prescripción adquisitiva. Y consecuentemente lo que nos está diciendo es que ese tercero está adquiriendo ese dominio, consolidándolo de manera definitiva por el transcurso del tiempo. Y la acción de reducción no cesa, o sea, obviamente que entre los coherederos seguirán los efectos de la reducción, pero no frente al tercero. Es un compromiso parcial a la seguridad del tráfico, es una manera de apostar a poner un límite a las dificultades que surgían en el régimen anterior, porque para poner un ejemplo no muy discordante con lo que uno sigue viendo todavía en el estudio, una donación hecha a un hijo, el padre le había hecho la donación, le entregó la posesión, el departamento donde vivía el hijo, el padre vivió 20 años más, se murió y en el régimen anterior se admitía que 10 años después de la muerte, es decir, 30 desde la donación, podían venir a plantear los herederos forzosos la acción repersecutoria. Esto evidentemente, como se decía en la práctica, ponía fuera del comercio a ese determinado bien por un largo tiempo. Bueno, mal o bien, con algunos claroscuros que tiene el texto y que generan o seguirán generando algunas discusiones, lo cierto es que es un intento más sólido que el del proyecto del 98 por clausurar un problema que tenía que ver con justamente las dificultades de operar en la práctica con el contrato de donación. En síntesis, y les agradezco la tolerancia de 5 minutos más de lo que tenía asignado, me parece que el código, como ven ustedes en muchos de los temas que hemos visto, es una solución de problemas prácticos que ya en gran medida habían sido queridos resolver por la doctrina y por la jurisprudencia. Por eso en este punto yo creo que no es rupturista el código, no es una construcción que hay que empezar a hacer algo tan distinto de lo que hacíamos antes. Esto en general era lo que sostenía la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia en el régimen anterior. Por eso que es un esquema de gran actualización y que es minimalista y que nos invita a ser proactivos, a que nos vean y también aspiro yo a que nos quieran un poco más. Muchas gracias.